Acompáñenos a tener una mirada cercana a los temas relevantes. A partir de este momento, hacemos Zoom. Estamos en comunicación desde México con Jorge Lizama Mendoza. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales por la Universidad Nacional Autónoma de México, especialista en cibercultura y multimedios digitales, y es también director de cibermedios.org. Bienvenido a Zoom, Jorge Lizama Mendoza. Muchas gracias por la invitación y bienvenidos a todos tus radioescuchas. Espero aportar cosas valiosas. Seguramente, Jorge. Para empezar a hablar un poquito acerca de lo que te dedicas, porque en Zoom queremos que todos puedan entender en la mayor medida todos los contenidos que se vierten en este podcast. Podríamos decir que tratas temas, cómo se desenvuelven, ¿no?, las ciencias políticas y la sociedad, ¿verdad? Sí, sobre todo especializado en las TICs. Digamos, la geopolítica de las TIC, cibervigilancia, ciberpoder, hacktivismo, son los tipos de temas a los que les he dedicado ya cerca de 20 años. Bastante tiempo. Sabes que me llamó mucho la atención cuando escuché parte de lo que sabes, este término de hacktivista. ¿Me podrías decir cuál es el significado? Sí, claro, el hacktivismo básicamente es una derivación de la palabra hacker. Y hacker lo debemos de entender, David, en su sentido, digamos, amplio. No son delincuentes informáticos, es gente que le gusta usar la computación para aprender algo nuevo, para compartir software libre, para buscar fallos en un sistema de cómputo. Eso es un hacker, ¿no? En el sentido, digamos, tradicional de la palabra, y no el sentido que los medios masivos de comunicación le dan. Ahora bien, la palabra hacktivista surge fundamentalmente cuando caen las Torres Gemelas, cuando un grupo de hackers dice, ya no nos vamos a preocupar solamente quizás por llevar cómputo, etcétera, sino también nos vamos a preocupar por la libertad de la información. Y es entonces cuando surge el manifiesto hacktivista del 2001 de grupos muy duros norteamericanos, y ellos crean este manifiesto donde la idea es darle a la gente, defender la información que sea, esto es importante, de interés público. La que no sea de interés público no interesa, pero la de interés público va a servir mucho. Eso es básicamente lo que sería el hacktivismo. Nos gustaría que nos expliques la diferencia que hay entre surveillance y susveillance. Decime si lo pronuncié bien y que me hagas una diferencia, porque es muy interesante estos dos conceptos en este punto y en este tiempo específico en el cual se habla de cibervigilancia. Muy interesante, qué bueno que lo tocas, David. Se deletreará surveillance en inglés, y quiere decir vigilancia desde arriba, ¿no? Vamos a atacar ese primer punto. Surveillance es vigilancia desde arriba. Y es la vigilancia tradicional, David, que imponen los regímenes, los gobiernos, las empresas, sobre todo la sociedad civil, que tiene que ver con un gasto muy fuerte de tecnología. Satélites de comunicación, cámaras ciudadanas, por ejemplo, son dos de los que se me ocurren ahorita, de inmediato. Y aquí viene algo muy interesante de la surveillance, de la vigilancia desde arriba. Generalmente tratan el poder, la hegemonía trata de que esta surveillance sea oculta. Como diría Michel Foucault, es el ojo que mira y no quiere ser mirado. Ahora bien, hoy en día también con las TICs, con la llegada ya de internet, de las redes sociales, yo les llamo redes sociales atlantistas, masónicas, tendríamos otro concepto que se suma a la vigilancia desde arriba, que sería la vigilancia desde abajo, la surveillance, ¿no? Surveillance quiere decir vigilancia desde abajo. Entonces, ¿a qué se refiere esta vigilancia desde abajo? Es interesantísima, a que hoy en día, fíjate, esto es un cambio de paradigma extraordinario, es un golpe brutal. ¿Quién genera este golpe brutal? Pues desde mi punto de vista, y esa es la hipótesis que yo siempre he defendido, lo genera la administración de Barack Obama. Barack Obama va a crea las redes sociales, les da fuerza, y bueno, surveillance significaría entonces que ya el gobierno no va a gastar tanto dinero en vigilar desde arriba, porque es demasiado costoso, sino se le va a ocurrir una estrategia de seducción, donde le va a decir a la gente, mira, regálame tus datos a través de las selfies, a través de tus cuentas de Facebook, donde vas a etiquetar a tus amigos, etcétera. Eso sería la surveillance, vigilar desde abajo. Ahora bien, la surveillance, si me permites, tiene un elemento muy interesante,
que sería básicamente fíjate, si la surveillance, la vigilancia desde arriba, es vigilar a la gente uno a muchos, la surveillance va a ser el lado inverso. Muchos a uno, mucha gente va a querer desnudarse libremente ante la pantalla del gran hermano y lo va a hacer con gusto, y cuando la gente vea que tiene fotos caseras, domésticas, le va a encantar que vean eso, ¿no? Entonces es un cambio de paradigma muy interesante, ¿no? Vigilancia desde arriba, vigilancia desde abajo, y hay un punto muy importante de la surveillance que yo sumaría ya un tercer punto. Ya con el COVID y la pandemia, yo veo un tercer punto que hay, que se suma. No sabría cómo llamarlo, David. La verdad es que todavía no, pero se me ha ocurrido el término meramente preventivo, meramente ensayístico, de autovigilance. El sujeto ahora se autorregula la vigilancia para no fallarle al sistema, para que no sea castigado, para que no caiga en una muerte civil. Entonces, fíjate qué interesante. Antes teníamos una vigilancia del Estado donde el ojo veía y no quería ser visto. Y este es el cambio antropológico. Hoy en día el ojo dice, aquí estoy presente y te estoy viendo. Y si tú no te regulas, no te portas bien, etcétera, sabemos que va a haber una sanción, sabemos que no vas a ser un ciudadano del mundo, claro, entre comillas, etcétera. Entonces, yo veo estos tres conceptos: surveillance, vigilancia desde arriba; surveillance, vigilancia desde abajo; y este nuevo concepto empírico y embrionario, autovigilance. El sujeto mismo ha decidido autovigilarse por tanta seducción de los medios. Es como que se entrega solo la información, se expone solo. Exactamente, y creo que ese es un cambio de paradigma muy interesante a nivel antropológico, sociológico. Fíjate, si lo vemos desde los años 90, donde se tiene que gastar muchísimo equipo de TICs, muchísimo parque informático para vigilar, ahora el sujeto mismo ya no solo regala los datos, sino se administra, se regula y se disciplina para el sistema. Bien, cibervigilancia y espionaje masivo son palabras que uno pudiera relacionar con una película quizá de ciencia ficción, pero ¿son más reales y actuales de lo que nosotros imaginamos? Sí, claro, yo creo que paradójicamente, como bien lo dices tú, David, las películas de ciencia ficción, yo creo que de alguna manera resuelven muchos, empíricamente, pero de manera muy interesante, muchos de los puntos que estamos viviendo hoy en día. Hoy en día vivimos ya una vigilancia extrema, de todo tipo, y yo también comento que no debemos de ver la vigilancia solamente como la vigilancia de internet o del teléfono celular. Hemos comentado anteriormente que también hay la vigilancia desde los satélites, la vigilancia desde los robots, ¿no? Los perros robots, los drones, la inteligencia artificial, la minería de datos, también van a controlar procesos importantes de vigilancia, e incluso hay algo que podríamos llamar la tecnología silente, ¿no? Chips RFID, de esos cuando tú vas no sé, al subterráneo, al metro de tu ciudad y pones tu tarjetita. Bueno, pues esa tarjetita tiene un chip RFID que va diciendo por dónde vas pasando, en qué estación entraste, en qué estación saliste, escáneres de vigilancia. Y fíjate, David, aquí viene lo interesante. Todo esto se conjunta a través de la tecnología del smartphone. Yo siempre he dicho, el smartphone es la entrada a lo que, no sé si se puede decir en tu programa, pero es el nuevo orden mundial. El smartphone va a combinar todas estas tecnologías. Cuando llegue el G5, que es una tecnología se habla mucho del G5 en términos de salud, etcétera, pero lo que sí es un hecho es que en términos de espionaje, el G5, que tiene una velocidad salvaje, inusitada en relación al actual G2, G3, G4, todas esas TICs de vigilancia que hemos mencionado van a confluir de una manera acelerada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que quien maneje esto va a tener tus datos en cuestión de milisegundos. Y no solo va a tener tus datos duros, va a tener tus datos que ya pasó por minería de datos, etcétera. Va a saber qué te gusta, qué tipo de influencias políticas tienes, si has pagado tu cuenta del banco, etcétera. Entonces sí se viene con el G5, que sería desde mi punto de vista como se dice en México, la cereza que corona el pastel. Tendríamos ya una vigilancia ubicua, anytime, anywhere, todo el tiempo y a todos lados, los 365 días del año. Jorge, te escuché decir en una entrevista lo siguiente: si tú no gestionas bien tus equipos de cómputos o tus teléfonos móviles, llevas cargando el nuevo orden mundial en tu mano todo el tiempo. Amplíame esto.
Sí, fíjate que qué interesante que me preguntas esto, David, y si me permites, me gustaría comentar algo aquí creo que un poquito de lo que es la filosofía de la tecnología puede explicar esto, ¿no? De acuerdo a corrientes como la de Heidegger sobre la técnica, él habla de algo muy interesante. La tecnología se puede utilizar desde dos grandes modelos. El primer modelo es la tecnología como dispositivo. La tecnología como dispositivo ayuda al ser humano, pero también puede utilizarse como servomecanismo. Entonces aquí la tecnología ayuda al ser humano y se sirve del ser humano. Creo que esa es la gran paradoja, ¿no? Entonces yo creo hoy en día que la tecnología que nos vende el GAFAT, que ya hemos hablado, que son estas grandes redes sociales atlantistas, Facebook, Google, Twitter, Apple, etcétera. Yo creo que el GAFAT, que es el modelo más fuerte que vivimos aquí en Occidente, no se está yendo por el dispositivo, sino por la idea de un modelo de servomecanismo. Te sirven a ti para comunicarte con tus seres queridos, para pagar servicios, pero al mismo tiempo se sirven de tu información, te monetizan como si fueras un dato para que las grandes empresas te vendan cosas, te ideologizan, si se me permite la palabra, te venden en qué debes de creer, por qué político votar, etcétera. Entonces creo que las TICs tienen este modelo de servomecanismo. Por tanto, si el sujeto de a calle, el sujeto de a pie, no opone un proceso de politización ante las TICs a lo que se le está vendiendo, va a caer fácilmente en esta red de captura de datos, de capitalismo de datos. Ahora bien, si este sujeto quiere tratar de resolver eso, pues tendría que ver, básicamente, tendría que preocuparse por quién le está ofertando esta tecnología, a quién responde, cuáles son la estructura general que maneja todo esto, y yo creo que cuando él sepa, y sobre todo que conozca otras opciones, cuando la gente sabe esto, entonces se puede dar cuenta de que tiene que regular y tiene que equilibrar sus datos. No sé si te respondo. Sí, exacto, y nosotros por lo menos damos varios datos nuestros particulares, personales, privados quizá. Al tener acceso a Internet es difícil lograr el anonimato digital. ¿Nos podrías dar algunos breves consejos? Claro, me gustaría, si me permites, dividirla en dos partes tu pregunta. Y la primera que tiene que ver con los datos que damos. Y si me permites, David, creo que esto te va a interesar mucho. Fíjate el control que hay de monopolio de medios. No voy a hablar de Internet, voy a hablar rápidamente de las empresas de medios que hay a nivel mundial. Y fíjate qué dato tan interesante. En 1980, en Estados Unidos, había más de 150 productoras de cine, televisión, radio, etcétera. Hoy en día vivimos en lo que muchos en comunicación llamamos el Gran 6. Solo 6 empresas que controlan los medios casi a nivel mundial, ¿no? Al 90%. General Electric, News Corp, Disney, Viacom, Time Warner, CBS. Ahora bien, ¿por qué menciono esto? Porque así como hay un Gran 6 en medios de comunicación tradicionales, yo pienso que también hay una gran simplificación ya en Internet. Yo he visto cuántas redes sociales hay, tratado de llevar la numeración. Hay más de 50 redes sociales, pero la mayoría de gente solo se ciñe a las llamadas redes sociales del GAFAT, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple y Twitter, ¿no? Agregaría también a Microsoft. Entonces, en primer lugar, tenemos una concentración brutal de empresas y de datos. Ahora bien, ¿qué tipos de datos nos van a pedir? Bueno, cuando tú entras a Internet, a cualquier página, si tú entras a través de un dispositivo como Android, que es comandado por Google, o entras desde Facebook o a páginas que tienen Facebook o Twitter, desde ahí tú estás entregando alrededor, yo tengo es lo que he hecho empíricamente, 40 datos, ¿no? Tu nombre, tu cumpleaños, tu email, número de teléfono, la dirección IP, las conversaciones del chat, fotos, dispositivos que usas, lo que publicas, etcétera. Y aquí viene un dato brutal. Si tú, David, si entras y ves los primeros 50 sitios de Internet, los primeros 150 sitios de Internet, los más famosos, que evidentemente también va a tener que ver con Google, etcétera, Netflix, tú vas a tener 1000 archivos de seguimiento en tu computadora que están rastreando todo lo que estás haciendo. Y termino rápidamente con el smartphone en esta primera parte, si tú me la permites. Y ahora en el smartphone, ¿qué tienes? Geolocalización todo el tiempo. Si usas un smartwatch,
tus datos de salud generales, que ya se me hace demasiado grave. Si pagas vía smartphone tus tarjetas de crédito, reconocimiento de voz. Si tienes un smartphone que conecta para prender las luces de tu casa, etcétera, bueno, ya el sistema sabe incluso a qué horas llegas a tu casa, a qué horas prendes la luz, a qué horas la apagas. E incluso el smartphone, fíjate, algo tan sencillo como el giroscopio. El giroscopio puede decir, de tu smartphone puede decirle, ya en casos ya muy, muy extremos, puede decirle a este capitalismo de datos, si estás trabajando en un escritorio, o vas de pie, o vas caminando. En ese sentido tenemos el poder del GAFAT, de este capitalismo de datos, en esta primera parte de la pregunta. Ahora bien, la segunda, ¿cómo sobreponerse a eso? Pues hay varios métodos. Yo diría que en primer lugar, pues sugeriría a la gente empezar a ver otras opciones, ¿no? Servicios descentralizados de mails, de software libre, de sistemas operativos, o cifrados, ¿no? Hay muchos mails cifrados. Pongo por ejemplo uno que yo uso mucho, ProtonMail, que es muy sencillo de usar, donde la gente ahí realmente todos sus datos van a estar cifrados en cuanto a correo electrónico, etcétera. Entonces, básicamente lo que yo le sugeriría, si me permites, a tus radioescuchas, y de manera humilde y con respeto, es empezar a ver otras opciones. ¿Cuáles son esas otras opciones? Las que tengan que ver con 3 principios básicos: redes peer-to-peer descentralizadas, y software que sea cifrado, porque entonces vamos a evitar mucho espionaje en tus datos, y sobre todo software que sea software libre, no código abierto. La diferencia entre el código abierto es que en el software de código abierto lo puedes ver, pero no puedes modificar nada, es el caso de Android, y en el software libre, la palabra misma lo dice, tú puedes modificar, ver, etcétera. Entonces, utilizar este tipo de servicios, y si me permites, y en afán de ser reiterativo en algo que creo que vale mucho la pena, 3 principios básicos: redes peer-to-peer descentralizadas, servicios cifrados, o lo que se conoce como Cibernomicon, ¿no? La idea de cifrar todo el tiempo, y software libre. No sé si te respondo, David, tú dime. Me parece muy bien, muy completo, y gracias por esa pasión de querer explicar bien y que la gente entienda, porque es muy importante a veces no solamente el contenido, sino que la gente entienda cómo uno se lo expone. Hasta aquí, Zoom, una mirada cercana a los temas relevantes. Visítenos en Facebook, Zoom, una mirada cercana. Acompáñenos a tener una mirada cercana a los temas relevantes. A partir de este momento, hacemos Zoom. Recién nombraste el GAFAT, pero yo te pregunto ahora más específicamente, ¿qué es el GAFAT y cuál crees tú que es su propósito final? Fíjate, esta es una idea mía que he leído. Bueno, no es una idea mía, que he inferido de varios espacios, de varios documentos que yo he visto, ¿no? ¿Qué es el GAFAT? Es un sistema brutal de capitalismo de datos, reitero, que inicia fuerte a partir del 2010, comandado por las administraciones demócratas de Barack Obama, de Hillary Clinton, ¿no? ¿Qué es el GAFAT? Básicamente es reducir todo Internet a unas pocas islas de información. Imagínate la metáfora, David, de que Internet es un gran océano de información. Bueno, el GAFAT lo que hace es que no es un océano de información, es una isla con mucho marketing, con mucha seducción, con mucho poder. Y la gente se va a esa isla porque le ofrecen supuestamente servicios gratuitos, le ofrecen mucha interrelación entre redes sociales, etcétera, ¿no? Pero es solo una isla, ¿no? Hay un libro de Cyberpunk que me gusta mucho en cuanto a Cyberpunk, de Bruce Sterling, que justo habla islas en red. Internet no debe ser una isla en red, debe ser un océano. Internet debe ser una gran red de información, no una telaraña que te atrapa. Entonces el GAFAT va en ese sentido, ¿no? Va en una construcción de apropiarse de centrar en Internet en los servicios monopólicos del atlantismo masónico. Ahora bien, ¿quiénes conforman al GAFAT? Bueno, pues lo va a conformar, por supuesto, Google. Google lo va a comandar hoy en día, y la misión de Google va a ser la minería de datos. La misión de Facebook va a ser la minería de amigos,
de fotos, con Instagram, etcétera. Cada uno va a tener distintas modalidades, no son muy claras, ¿no? Pero yo las veo así. Facebook va a tener esa misión, ¿no? Twitter va a tener la misión de un pensamiento eslogan muy sencillo que va a abaratar los procesos cognitivos desde mi punto de vista si es mal utilizado, y creo que si hablamos de que es como un servomecanismo, está mal utilizado. Amazon te va a vender la idea de que lo más importante para entrar a Internet es repetir el modelo de mercado tradicional. Apple te va a vender la idea de la seducción, de lo que se llama, fíjate David, el vanity capital, el capitalismo de la vanidad, ¿no? Tómate selfies, ten la mejor iPad o el mejor teléfono celular de Apple para presumirlo, ¿no? Hay todo un enramado de seducción, repito, muy interesante en todo esto. Ahora bien, aquí viene algo muy interesante. ¿Quién crea el GAFAT? Que creo que esa es la gran pregunta. ¿Quién va a crear el GAFAT? Bueno, pues tanto Google como Facebook son comandados por capital de riesgo de la CIA. Hay una empresa llamada In-Q-Tel. Te voy a pasar la imagen para que más adelante tú la puedas ver vía link, de qué es In-Q-Tel. In-Q-Tel, históricamente en documentos muy serios de Internet, habla de cómo crea Facebook, cómo pone capital de riesgo a Facebook, a Google, etcétera, para convertirlos en los monstruos de datos que son. Ahora bien, casi por terminar, y reitero, a mí me apasionan estos temas. ¿A quién pertenecen? Eso es en términos, digamos, militares, pero ¿a quién pertenecen económicamente hoy en día el GAFAT? Bueno, a dos superentidades corporativas, ¿no? Hay grandes superentidades corporativas. Si tú te vas al índice Nasdaq, que es el índice que habla de estas empresas de capital de riesgo que tienen mucho dinero y lo administran en acciones de empresas y todo, que vas a dar cuenta que quien es el accionista número 1 de Google es Vanguard Group. Quien es el accionista número 1 de Facebook es Vanguard Group. Quien es el accionista número de Apple es Vanguard Group. Quien es el accionista número 1 de Microsoft es Vanguard Group. ¿Qué es Vanguard Group? Bueno, Vanguard Group junto con BlackRock, junto con State Street, son los grandes hegemones que se están apropiando y comprando casi todo el mundo, ¿no? Han comprado bancos, son los dueños accionistas de Coca-Cola, de Walmart, etcétera, y tienen también entonces son dueños del GAFAT. Y por último, si me permites, porque creo que estoy siendo muy extensa esta pregunta, no solo hay un GAFAT occidental, ¿no? Atlantista, occidental, masónico, sionista. También hay un GAFAT, tú dices, bueno, voy a mirar otro lado. En China tenemos lo que se conoce como el BAT, Baidu, Alibaba Group, que es de ventas, Tencent, que es de equipos de cómputo, etcétera. Pero yo le agregaría también hoy en día China, que ya no solo es el BAT, ya tiene otra significación, porque también está Xiaomi, está Huawei, que controlan todo lo que es el G5, son los máximos directrices de G5. Entonces, bueno, Estados Unidos el GAFAT no. China, el BAT tampoco. Rusia, ¿qué queda de Rusia? Lo mismo exactamente, ¿no? BK, que es el Facebook ruso, donde quizás como occidental no tienes muchos problemas, pero si vives en Euroasia, evidentemente hay mucho espionaje, mucha censura. Odnoklasinski es el Facebook también comandado por gente de Vladimir Putin. Telegram, que es mensajería encriptada, pero yo tengo mis dudas con Telegram, son un poco amplias, las voy a dejar así. Y sobre todo, fíjate David, gran monstruo que yo veo, que se ha convertido RT. Así como hay una CNN que a principios de los 90s creó todo un imaginario de noticias en favor del atlantismo, como es CNN, Russia Today, que hoy en día solo es RT, y que yo antes leía mucho porque me parecía muy alternativo, hoy en día ya tiene totalmente el giro también globalista. Muy interesante cada cosa que dices, porque por ahí la gente piensa ciertas cosas y cuando tú das este tipo de contenido, uno es como que se le quita la venda y ve lo que tiene que ver. Voy a unir dos preguntas, que es la siguiente. Yo oí decir que George Soros, que Hillary Clinton, Barack Obama, la Universidad de Johns Hopkins, la Universidad de Harvard y la Open Society Foundation invierten muchos recursos en ciencias de la conducta. ¿Con qué fin y qué relación tienen los políticos poderosos con la tecnología digital? Bueno, fíjate, nuevamente hablando de estas metáforas de el servomecanismo y el dispositivo, yo creo que la nueva visión ya no solo es, ya tenemos un internet tal cual.
tenemos también un Internet de las cosas. Y yo tengo la hipótesis, y quizás puede ser una hipótesis aventurada, quiero quizás dejarlo claro, pero yo creo que la hipótesis también es, vamos a tener una Internet de los cuerpos, de las mentes. Creo que ese es uno de los puntos que está ocurriendo, ¿no? Las TICs hoy en día marcan varias cosas, ¿no? Marcan la idea de lo que llamaría el filósofo francés Gilles Lipovetsky la desacralización del cuerpo. El cuerpo ya no va a ser importante. Con que tú estés en una computadora puedes resolver muchas cosas, ¿no? Vamos a tener también estos estudios de Google, de esta empresa de Elon Musk, desde mi punto de vista, y perdón la expresión, David, este gran farsante, este gran millonario que no investiga nada, pone a investigar a otros, es un gran farsante, pero que van por crear ya redes neuronales del cerebro con los dispositivos tecnológicos, ¿no? Entonces yo creo que están invirtiendo mucho porque se está creando de manera embrionaria este Internet de las personas. Y este Internet de las personas yo creo que se explica muy bien hoy en día con el actual COVID. Están viendo cuáles son tus datos de salud, están viendo por dónde te mueves. Más adelante veremos datos donde tú les vas a entregar cómo te sientes, si tienes miedo, etcétera, para que ellos entonces empiecen a trabajar y a proponerte cosas que les beneficien. Ahora bien, si tú buscas qué es la Universidad Johns Hopkins, la Open Society, en sitios como Open Secrets, no sé si conoces Open Secrets, pero Open Secrets es un sitio muy interesante que te da todas las relaciones que hay entre estas empresas, todas están controladas y todas están asociadas. Entonces yo creo que es un dato muy interesante que se está creando y tiene que ver con esta idea de lo que se llama el pantano, esta idea donde ya hay, ¿cómo decirlo?, organismos que ya no responden, en el caso de Estados Unidos, ya no responden, digamos, a los intereses de la nación, responden a otros intereses ocultos, ¿no? Ya sabemos cuáles son esos intereses ocultos y a quién van a beneficiar, ¿no? Yo les llamo los innombrables. Entonces yo creo que por ahí va este punto. No sé si te respondo. Sí, muy bien. Hablar de ciberespionaje, de cibervigilancia, la verdad que por ahí parece algo lejano, parece que solamente, como decíamos recién, pasa en las películas, pero China tiene un gran sistema tecnológico de espionaje y vigilancia. También tiene un crédito social chino, el proyecto 2025. ¿Puedes hablarnos un poco de eso, resumidamente, como para que el que escuche entienda dónde está parado China con respecto a esta temática? Claro que sí. Yo creo que hay 3 modelos de Internet y vigilancia que se están disputando, digamos, el futuro para ver cuál es el que se va a imponer. El modelo del GAFAT, basado mucho en minería de datos. Yo creo que Estados Unidos es el gran líder, el gran hegemón en minería de datos. Y fíjate, dato interesante y nueva hipótesis que yo tengo, David. Y me detengo tantito, hago un paréntesis. Donald Trump, Facebook, Twitter han atacado mucho a Donald Trump. Todo el GAFAT ataca mucho a Donald Trump porque evidentemente, sin mencionar que también es un criminal de guerra, un imperialista, pero bueno, el GAFAT ataca mucho a Donald Trump y Donald Trump básicamente no hace nada contra Facebook y Twitter, ¿no? Que son los medios que más lo atacan, las redes que más lo atacan. ¿Por qué no hace nada? Porque paradójicamente, y esta es una hipótesis mía, Donald Trump los necesita. Ahorita hay una guerra muy severa a nivel de tecnología digital con China. Si Donald Trump empieza a desmantelar a estas grandes empresas de minería de datos, va a empezar a perder la carrera en un escenario donde tiene la ventaja. Entonces Donald Trump lo que va a tener que hacer, y es lo que yo he visto que está tratando de hacer, es nada más negociar con ellos, llevárselos a la bolsa. Hasta ahorita parece que lo consigue, luego al otro día no lo consigue, luego al otro día, como es este personaje de contradictorio, marca otras cosas. Pero bueno, ese es el punto que quería comentar de Estados Unidos. Ahora bien, también tendríamos un modelo chino, y el modelo chino yo siempre he dicho que va a ser el modelo que se va a imponer, y creo que ya se está imponiendo, ¿no? ¿Qué tiene el modelo chino de Internet y de vigilancia? Bueno, pues que básicamente se basa en un sistema de crédito social chino. Nuestros amigos radioescuchas, quizás si les interesa este dato, pueden encontrar más datos en Internet, donde la idea es que a través de las TICs y de identidades digitales de información, el sistema chino te va dando puntos a favor o en contra de acuerdo a lo que haces. Si tú sales fuera de por ejemplo, si tú sales a provincias donde usualmente no vas, provincias chinas donde usualmente no vas, eso te puede significar un punto en contra. Si tú hablas mal del gobierno chino, te puede
puede significar otro punto en contra. ¿Y qué significa eso? Que cuando quieras salir del país, en vez de poder salir un mes, vas a poder salir nada más 2 semanas, una semana. El gobierno chino va a controlar todo, incluso controla, si tú vas, hay cámaras en China donde si tú vas, en tu auto y quizás te rascas la mejilla por cualquier cosa, ellos pueden interpretar que estás hablando por teléfono celular y tienes ahí una sanción que vas a tener que pagar. Ese es el modelo chino. Y el modelo ruso es un modelo todavía muy embrionario, donde yo veo mucha represión a la disidencia que ataca a Putin, pero que está todavía en un punto intermedio entre el GAFAT y el modelo chino. Ahora bien, aquí viene la gran lucha. Y yo creo que la lucha finalmente se va a decantar por China. El país que más le ha invertido en tecnología digital es China. China tiene, como tú bien dijiste, este proyecto 2025, donde llegando al 2025 China va a tener 2 cosas. Primero, independencia autónoma de las TICs, algo que no va a tener ni Estados Unidos, ¿no? Independencia autónoma de todas las TICs. Tiene ya su propio GAFAT muy fuerte, incluso TikTok ha llegado muy duro a Estados Unidos. TikTok es una empresa china, ya ha entrado muy duro. Entonces, bueno, China va a tener independencia económica, va a tener colonización digital con TikTok, Huawei, que hasta donde yo sé, Donald Trump ha dicho que ha atacado a estas empresas, y desde el punto de vista de Trump me parece correcto, porque son empresas muy agresivas con los datos personales, ¿no? E insisto, sin quitar este lado criminal de Donald Trump también que tiene, ¿no? Entonces, China va a lograr eso, y otra cosa que se plantea China en el 2025, ser el líder mundial de G5. China ya trabaja con Israel, Israel, que es el gran aliado histórico de Estados Unidos. Bueno, pues China trabaja con Israel. China tiene mucha inversión con Israel para en esta visión euroasiática llevar el G5 junto con Israel a toda esta gran zona, donde pues va a ser prácticamente un bloque que nadie va a poder parar. Y me detengo tantito, ¿no? Estos casos tan extraños que yo no me canso de explicar, pero creo que le puede interesar mucho a tus radioescuchas y a ti, la idea de cuando un embajador chino muere en Israel, ¿no? Hace como 3-4 meses. Qué interesante, ¿no? China trabaja con Israel ya en TICS. Israel sacrifica a Estados Unidos, no le importa, Israel es doble cara, trabaja con Estados Unidos y con China, y al mismo tiempo esta muerte extraña. Entonces hay un lado turbio ahí que yo todavía no alcanzo a ver, pero creo que esto marca que China está yendo con todo a nivel mundial. Y perdón por hablar tanto, disculpa. Quiero hacer una aclaración que TIC significa Tecnologías de Información y Comunicación, ¿sí? Se resume así para no nombrarlos a cada uno, ¿verdad? Claro. Quería hacerte una pregunta que para el que está escuchando y recién quizá toma el podcast va a decir, no, pero ya es demasiado esa pregunta, pero sin embargo tiene su significado. La empresa de microprocesadores Intel, ¿podríamos decir que es un eslabón de esta vigilancia masiva y por qué? Intel, ahorita acabo de olvidar el nombre de este dueño histórico de Intel. Pero bueno, él ha dicho, fíjate, quiero comenzar con esto, él ha dicho que Intel es una empresa básicamente pro judíos. ¿Qué significa esto? Bueno, que ya sabemos más o menos de qué lado va a estar trabajando esta empresa, ¿no? Intel tiene mucho trato con lo mencionaba incluso en su momento con las entrevistas con Nicolás Moraz. Intel tiene mucho trato también con pasa mucha información y mucha tecnología de punta a Silicon Valley. Silicon Valley, digamos, es el Silicon Valley. Así como hay un Silicon Valley de alta tecnología que desarrolla todo en Estados Unidos, en California, también Israel va a tener su Silicon Valley, pero se va a llamar Silicon Valley, donde Intel es, digamos, el epicentro de todo esto. Entonces, bueno, Intel se declara abiertamente prosionismo, ¿no? En pocas palabras. Y ahora bien, Intel también tiene cláusulas muy específicas. Intel dice, solo puedo trabajar en determinados equipos. Y aquí viene lo interesante. Todo el GAFAT, es decir, Apple, Microsoft, algunos teléfonos celulares dicen, trabajamos mejor con plataformas de Intel, que en eso estoy totalmente de acuerdo. Intel tiene 50 años de investigación científica, de investigación y desarrollo, y evidentemente Intel sí es el procesador más importante que hay hoy en día, ¿no? Pero lo que no dicen es que Intel también tiene esta idea de monopolio, donde dice, todo lo que pase por el GAFAT tiene que estar bajo Intel y no bajo otras plataformas como AMD, otras que existen. Entonces creo que desde aquí podemos ver cómo el GAFAT va cerrando filas para que no solo utilices el software que ellos quieren, sino el hardware que ellos quieren, ¿no? Y en ese sentido Intel
hay muchos datos de cómo ha trabajado para dejar puertas abiertas incluso con la NSA, la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, ¿no? Lo que denuncia Edward Snowden, por ejemplo, del proyecto Prisma de espionaje, tiene que ver con esto, de cómo Intel, hay partes donde Intel evidentemente trabaja con la NSA de Estados Unidos para dejar puertas abiertas en sus procesadores. Hay algo muy interesante que también te escuché decir, porque me tomé el trabajo de ver algunas entrevistas en las cuales también hablabas de la temática. Dijiste esto: la tecnología va a dominar a los humanos por medio de los algoritmos, y también dijiste, el chip va a dirigir a los seres humanos en muchos sentidos. Esas dos frases, ¿me podrías explayarlas un poquito resumidamente? Empiezo por los algoritmos. Sí, mira, hay algo que tenemos hoy en día que me parece que va a ser el gran punto nodal, y que lo comanda Estados Unidos hasta donde yo sé, que es el Big Data, ¿no? Los algoritmos que van a permitir que cuando tú digas una palabra, por ejemplo, en internet, por ejemplo, la palabra sionismo, pues de inmediato te baneen, no existe ese comentario, etcétera. Pero aquí viene lo interesante, más allá de esa anécdota, aquí viene lo muy interesante. Y si me permites, me gustaría retomarlo con esta idea del hacktivismo que comentamos al inicio. A mí siempre me ha interesado el tema del hacktivismo y creo que puede oponer mucha resistencia al sistema. Pero yo estoy hablando, y cuando hice mi tesis de posgrado justamente fue esto, y cuando hablamos del hacktivismo de antes era muy interesante porque la gente podía oponerse al sistema y podía entonces crear información alternativa, oponerse, en fin. Hoy en día el Big Data ha pulverizado, y este es mi punto de vista, y muchos me han atacado, muchos hacktivistas me han atacado por esto, porque el Big Data pulveriza el hacktivismo. Si tú quieres dar una noticia a través del GAFAT, por ejemplo, la rapidez y sincronización del algoritmo van a hacer que en todos los medios, anytime, anywhere, del GAFAT, que son los que el 90% de la gente consulta, esté la misma información en milisegundos. ¿Quién puede competir con eso? Prácticamente nadie va a poder competir con eso en el Big Data, ¿no? Entonces, la lucha del Big Data es la lucha por la libertad de la información, y desde mi punto de vista es una lucha que está empezando a perderse. Yo no veo, siendo objetivo, siendo realista, ahora sí que un realismo pesimista, yo no veo quién va a poder parar esto. El Big Data se va a convertir en el gran demonio. Ahora bien, lo único que se podría hacer a nivel personal, y me adelanto tantito nada más, es quizás empezar a dejar de alimentar Big Data, esta matriz de datos. Ahora bien, esto es en cuanto al Big Data. Hasta aquí, Zoom, una mirada cercana a los temas relevantes. Visítenos en Facebook, Zoom, una mirada cercana.